En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, este es el segundo domingo ya del tiempo de Adviento. Y la liturgia va a querer, de aquí hasta que termine este periodo, traernos en el Evangelio a la figura de el primo de nuestro Señor, de San Juan Bautista, el precursor, aquel que tuvo la dicha inefable de haber recibido este elogio de aquel que es la verdad por antonomasia, de ser llamado el ángel, la figura bíblica que él viene a encarnar preparando el camino del Señor. De modo tal que tenemos en estos domingos distintas facetas, distintas ópticas, como el ángel del Señor va a venir a dar testimonio, a preparar el camino del Salvador. Hoy se nos presenta a las claras como un gran ejemplo en la virtud de la fortaleza y de sus derivadas. Nos dice el texto sagrado que estaba encarcelado. ¿Qué delito había cometido? Pues haber dicho, por un lado, y haber mantenido, por el otro, sin respetos humanos, una gran verdad que toca el orden natural, moral, a saber, haber enrostrado a Herodes su pecado deshonesto, puesto que vivía con su cuñada, la esposa de su hermano Filipo, en ese momento legítimo esposo, cuando tan fácilmente hubiese podido quedar en libertad, se hubiera cuidado más, con una prudencia puramente humana, su pellejo, si hubiese aprovechado para dejarse llevar por el entorno liberal de este reyesuelo, de manera de haber sido más condescendiente, haber sido más tolerante, haber sabido disimular y de hablar de otras cosas, pero no haberle tocado al rey lo más delicado, que era la inmoralidad en la que vivía. Sin embargo, habló y mantuvo su palabra. Esto le llevó la cárcel como recompensa. San Juan se ve que era una persona de suma bondad, confianza. ¿Por qué? Porque era un preso que recibía a sus discípulos. Ellos venían a estar con su maestro, y a tal punto que el mismo Herodes, como se nos dice, tenía afecto por San Juan. Él mismo lo visitaba, más allá de que le había marcado su pecado. Finalmente, nuestro Señor, cuando les dice a los judíos, ¿qué salisteis a ver al desierto? Y va a utilizar una figura muy clara. ¿Acaso una caña que es movida por el viento? Esta figura no es más de la persona que no es constante, de la persona que es frágil, de aquella que se deja llevar por las corrientes, que tiene sus principios pero tan endebles que no se pone firme. ¿Qué salisteis a ver a esto? No. San Juan es firme. San Juan es recto y mantiene su postura. No es una caña, sino que es como un poste afirmado en el piso. Por lo tanto, mis queridos hermanos, vemos cómo la Iglesia lo toma como modelo en la virtud de la fortaleza, aquella virtud cardinal que nos ayuda a poder afrontar
las adversidades arduas, complejas, difíciles, así como de estas virtudes que se desprenden, llamadas partes potenciales. Son virtudes derivadas de la fortaleza, que no son la misma fortaleza, pero que sin embargo tienen puntos en común. A saber, por un lado, la paciencia, por otro lado, la longanimidad, en tercera instancia, lo que va a ser la perseverancia y por fin, la llamada constancia. No son 4 nombres de una misma cosa, son 4 virtudes que tiene cada cual un objeto propio. Así lo enseña Santo Tomás, y si pudiésemos dar unas pinceladas para ofrecer una suerte de definición, tendríamos en primer lugar la paciencia, que no es lo que habitualmente pensamos. Cuando nos confesamos, muchas veces acusamos haber faltado a la paciencia, pero en verdad no fue a esta virtud, sino más bien a la mansedumbre, que es la que debe gobernar la ira. La paciencia tiene otro objeto. ¿Cuál es? La de ayudarnos, de inclinar la voluntad a poder mantener sin tristeza de espíritu ni abatimiento de corazón las pruebas, las dificultades. A pesar de lo que uno sufre, no se deja abatir a tal punto de resquebrajarse. Se mantiene en pie. En segunda instancia, la longanimidad, del latín longa, ánima, el alma que tiende al objeto lejano, muy lejano, que pide y exige una fortaleza especial para no claudicar, para no desanimarse y dejar de tender. Para eso está esta virtud, sobre todo en las pruebas, cuando lo primero que tiende la naturaleza humana es replegarse y dejar. En tercera instancia, la perseverancia, que no mira hacia lo que debemos tender, sino que mira el tiempo transcurrido en el que uno viene sobrellevando esta ardua y difícil prueba, para por fin la constancia. ¿Qué es la constancia? También del latín, cum stare, stabat mater dolorosa. Estaba la madre dolorosa de pie, stabat. De este verbo se emparenta, se hermana con el origen de la palabra estaca. ¿Y qué es la estaca? Es aquello que se mantiene erguido y firme en donde ha agarrado. Cum stare, estar de pie cuando en el entorno no hay compañía. Cuando uno se siente solo, llevando la prueba, sea física, sea moral, o peor aún, cuando uno no solamente se siente solo, sino contrariado por el entorno, el alma ahí tiende a quebrarse y sin embargo esta virtud nos ayuda a permanecer fiel al principio. Así pues, San Juan se nos presenta con estas 4 cualidades. Por un lado, estaba en la cárcel, pero con ánimo. No estaba abatido, destruido, desanimado. Estaba con ánimo, a tal punto de que seguía recibiendo a los suyos, los seguía aconsejando y, ante la presencia del rey, también era afable, pero firme. Era perseverante, porque venía llevando su prisión sin medir el tiempo que estaba encarcelado. Longánimo, porque seguía poniendo su meta en la conversión de Herodes, porque seguía poniendo su meta en que los apóstoles suyos reconociesen
a su primo, al Mesías, y lo siguiesen. Y por fin, estaba solo. Solo en la cárcel, solo en las presiones, solo pensando en el futuro que se le iba a avecinar, y sin embargo, en pie, firme. Así pues, mis queridos hermanos, hoy para nosotros, más que nunca, se nos presenta una situación análoga. Cuando vemos y presenciamos cómo todo se nos desmorona en la sociedad y en la iglesia, cómo los principios se desdibujan, cómo se relajan las buenas costumbres, cómo el mal ejemplo es la moneda corriente y diríamos normal. Cuando vemos caer a diestra y siniestra a los que antaño estaban de pie, cuando vemos que el mal es inducido, es incentivado por aquellos que justamente deberían combatirlo. Cuando pareciera, como afirma este poeta argentino Salvat, que el bien se ha volado al cielo y anda suelto todo el mal, pues hoy más que nunca necesitamos ejercitarnos en esta fortaleza y en estas 4 virtudes que se desprendan, para entonces poder alcanzar la santidad y para entonces poder ayudar a las almas que nos rodean. Al respecto, cuando sintamos, todos sentimos la contrariedad, pero cuando nos sintamos que esa bofetada del obispo que nos dio el día de nuestra confirmación nos hace ver lo arduo que tenemos que enfrentar y lo solo que estamos, no nos quedemos en nuestro sentir, no nos quedemos y no nos repleguemos en nuestro ser. Miremos la otra cara que está oculta y que el diablo se encarga de eclipsar para que entonces, solo considerando lo que debemos sobrellevar, la vergüenza que pasaré, lo difícil que me será mantenerme en mis 13, me pueda desanimar. No nos quedemos ahí. Demos vuelta a la moneda. ¿Y qué tenemos que mirar? Miremos, en vez de lo que uno sufre, miremos el bien que le podemos brindar a aquel que está necesitado, que es tan importante ese bien que hasta la vida eterna le puede conceder. Entonces que nos anime y que cuando pongamos en la balanza lo que uno sufre por dar testimonio, pero el beneficio del bien que yo le puedo procurar, entonces saltemos la prueba e imitemos a San Juan. Pues le pedimos esta gran gracia. ¿A quién? Claro está, a María Santísima. Ella que es elogiada en las letanías con aquella figura, la turris fortitudinis, la torre de fortaleza, la torre de marfil. Y fíjense lo acertada de esta figura para identificar a nuestra madre. La torre es algo inmóvil, mucho más que una estaca, es algo impenetrable, pero es de marfil. Y el marfil lo propio es ser muy suave al tacto. No perdamos esa firmeza, como no la perdió San Juan, y no perdamos esa suavidad, como tampoco él la perdió y como la Virgen María nos viene a enseñar que debemos ejercitar. Y por cierto, como todos somos muy poca cosa, muy poco valemos, y enseguida nos desanimamos, entonces a pedirle a nuestra Madre del Cielo, cada vez que nos veamos inmersos, y será cada vez más, ante este mundo tan despiadado e inmoral, pedirle a ella, Madre, dame esa fortaleza y dame esa suavidad
para que pueda ayudar, crecer en la santidad y más aún, poder imitarte a vos. Ave María Purísima.